Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, Rita. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, vamos a iniciar. Vamos a continuar con los temas de la clase. El siguiente tema son las expresiones aritméticas, relacionales y lógicas. Okay, tengo aquí un libro de texto. Y voy a emplear un procesador de texto para ir colocando ejemplos. Bien. Vamos a empezar por las operaciones aritméticas. Como su nombre lo indica, son el tipo de operaciones que realizan operaciones matemáticas, desde las básicas de suma, resta, multiplicar, dividir, hasta las más específicas. Bien, vamos a ver cuál es la simbología que se utiliza para este tipo de operaciones. Aquí cuando les habla de operando, operador, operando, ¿qué significa? Bueno, por ejemplo, si yo tengo una suma, 12 más 23, entonces tengo los operandos, que sería el primer operando el 12, el segundo operando es el 23, y el operador, el que nos va a indicar cuál es el tipo de operación que se va a hacer, sería el símbolo más. A eso se refiere. Obviamente, aquí, en este tipo de expresiones, los operandos deben ser datos de tipo numérico, ya sean reales o enteros. O sea, estos datos de acá tienen que ser numéricos. Por ejemplo, esta representación de aquí no es una operación aritmética. ¿De acuerdo? La anterior sí la es. No es una operación aritmética porque aquí yo estoy indicando que este 12 no es un 12 numérico, sino que es un 12 alfanumérico. La misma situación con el 23. Bien. Todos los valores que se encuentren encerrados o delimitados, ya sea por comillas simples o dobles, si esos valores son dígitos, no son números. Entonces 12 y 23 son valores de tipo alfanumérico que si yo los quisiera guardar en una variable, la variable correspondiente sería la cadena de caracteres. Al contrario de este 12 y de este 23, que sí son numéricos. Y yo los puedo guardar en variables de tipo entero o real. Esta de acá sí es una operación aritmética. Y me daría como resultado, ¿verdad? ¿Qué resultado me daría acá? 12 más 23 es 35. Acá porque es una suma, pues una operación aritmética. Pero aquí el resultado de 12 más 23 alfanumérico es este, que también es alfanumérico. Porque esto acá, en datos alfanuméricos, no indica suma, indica unión o concatenación. Así que yo estoy uniendo este valor con este otro y creé un nuevo valor también alfanumérico, que es este de acá.
Bien. Ahora, esta es una tablita con los operadores aritméticos de algunas operaciones que existen en programación. Bien, pueden diferir los símbolos utilizados dependiendo del software que nosotros estemos utilizando, pero las operaciones aritméticas van a ser las mismas. Tenemos acá, permítanme. Tenemos aquí que la potencia, o sea, significa elevar un número a una potencia determinada, se puede representar por, permítanme, por el doble asterisco. Aquí está el símbolo de potencia y tenemos un ejemplo. 3 elevado al cubo, 3 a la 3, y me da el resultado. Entonces ya saben, los operadores van a ser datos de tipo numérico. La multiplicación se representa con un asterisco. Así que si yo tengo 3 y le pongo un asterisco 3, estoy diciendo 3 por 3, que me va a dar como resultado 9. Ahora, en programación reconocemos dos tipos de división. Aquí está la primera, ¿bien? Que es la división que me da un resultado con componente decimal. O sea, el resultado es real. Esta división se representa con el símbolo de pleca. Así que si yo divido 3 entre 2, el resultado va a ser 1.5. ¿eh? Los operandos, significa el 3 y el 2, pueden ser enteros o pueden ser reales, pero el resultado siempre va a ser real. Ahora, estos dos pertenecen a la misma operación aritmética, que es la división de enteros. Te representan, aquí los están representando con la palabra o instrucción mod, módulo, que significa residuo de la división entera. Y la división entera en sí, que me va a dar el cociente, se representa con la palabra div en este texto. Ahí cuando apliquemos a un software específico o cuando ustedes apliquen a un lenguaje de programación, van a ver que tienen sus propios símbolos para representar este tipo de operaciones. Lo importante es reconocer el tipo de operaciones aritméticas que existen. Bien, ¿de qué se trata esto del mod y del div, que son la división entera? El primero que me retorna el residuo y el segundo que me retorna el cociente. Bueno, aquí estamos trabajando con datos de tipo entero, tanto los operadores como el resultado. Vean que cuando yo hice 3 pleca 2, el resultado me dio 1.5. Pero si yo con los mismos operadores, con el 5 y con el 2, lo que aplico es div, división entera, el resultado que obtengo es 2. Aquí está el ejemplo, miren, 5 entre 2. De 5 entre 2 me da 2. Ese es el cociente. Es lo que me retorna el operador div. Entonces 2 por 2 me da 4. 5 menos esos 4, ¿cuánto me sobra? 1. 1 es el residuo o módulo de la división entera. Si yo quiero trabajar obteniendo únicamente el residuo de la división, te voy a ocupar el operador mod. Digo, 5 mod 1 me va a retornar el residuo. Pero si digo 5 div 2, me va a retornar el cociente. ¿no? Ambos datos pueden ser utilizados en problemas específicos. Y los otros, las siguientes operaciones aritméticas son la suma y la resta, cuyos símbolos ya los conocemos, pues no cambian. ¿bien? Y ya sabemos que podemos sumar, restar enteros o números con componente decimal. Entonces, esas son la tabla de las operaciones aritméticas. Ahora, aquí nos está hablando de lo que es precedencia. Precedencia
indica cuál es la prioridad de las operaciones aritméticas cuando en una misma expresión nosotros tenemos que hacer más de un cálculo. Utilizamos diversos símbolos. Entonces, ¿cuál es la operación que hacemos primero? Bueno, tenemos una primera expresión aritmética en donde estamos haciendo una suma y una multiplicación. 3 más 5 por 2. Nos está diciendo que primero se resuelve la multiplicación. Significa que la multiplicación es prioritaria. Tiene mayor precedencia que la suma. Así que acá yo tendría que resolver primero 5 por 2. Vamos a hacerlo aquí. Tengo 3 más 5 por 2. Nos están indicando que la que tiene mayor precedencia es la multiplicación. ¿Ok? Entonces esto tendría que resolverlo así. Voy a dejar la suma de último. 3 más 5 por 2, ¿cuánto es? 10. Ahí ya solo me queda resolver la suma y el resultado de esta expresión sería 13. Eso es la precedencia. En otro ejemplo nos están dando una división representada por la pleca. Ya sabemos que es la división de números reales y tenemos la exponenciación. De forma tal que nos dice, primero se resuelve la potencia, luego la división. O sea que la potencia, elevar un número a otro, tiene mayor precedencia que la división. Entonces, si yo digo 7 división de real entre 2 y esto elevado a la 4, ¿qué haría primero? La potencia tiene mayor prioridad. Entonces dejo 7 división real y tengo que resolver primero 2 a la 4. A ver, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. ¿Bien? Y 7 entre 6, ¿cuánto me daría 7 entre 6? Veamos. Entre 16. 1.16. 1.16, etcétera. Bien. Entonces, de manera que resolví primero la potencia. Entonces, en eso hay que saberse cuál es el orden de prioridad de las operaciones aritméticas. Dice, adicionalmente, los operadores pueden ser asociativos por la derecha o por la izquierda, lo que significa que si en una expresión aritmética todos los operadores son el mismo, o sea, que son el mismo símbolo, se resolverán de izquierda a derecha en orden o viceversa dependiendo del operador. Pero en la operación anterior era 7 entre 16. Era 7 entre 16, ¿cuánto da? 2 a la 4, ¿cuánto da? 16, ¿verdad? Sí. Sí, entonces 7 entre 16, corríjame ahí, sí, hice 1, creo. 7 entre 16, sí, 0.4375. Aquí es 0.4375. Ok. Entonces estábamos con que tenemos algo así como 3 más 4 más 5. Todas son sumas. Bien, entonces, ¿qué resuelvo primero? Bueno, hay una regla que dice que tengo que empezar desde la izquierda e ir avanzando. Aquí yo resolvería primero 3 más 4 me da 7 más 5. Perdón, 5. Y esto me da 12. ¿Bien? Y nos da otro ejemplo aquí con la potencia. En el caso de la potencia, porque depende del operador también, en el caso de la potencia tengo 2, dice, lo voy a elevar al cubo, pero después tengo que elevar algo más, a las 6. Me dice que en este caso de la potencia yo tengo que resolver, respetar que
tengo que hacer este primero. Bien, entonces depende del operador. Tendría que elevar primero 3 a la 6 y ese resultado me daría un dato. ¿Cuánto es 3 a la 6? 729. 729. De ahí me quedaría 729 y haría pues esta potencia. En este caso, la potencia se trabaja así. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ya sabemos que en este orden. Otra cosa, ¿qué sucede cuando utilizamos paréntesis? ¿Qué pasa cuando utilizamos paréntesis? ¿Para qué sirven los paréntesis en una expresión aritmética? Multiplicación. Multiplicar. No, Es lo primero que se resuelve. es lo primero que se resuelve. Los paréntesis en una operación aritmética indican que a esa operación se le da la mayor prioridad. Por ejemplo, tengo aquí 3 más 5 por 2. Si no tuviera paréntesis, si fuera algo así como, vamos a quitárselos, esto, sabemos que primero es la multiplicación. La multiplicación tiene mayor procedencia que la suma. Pero si yo encierro la suma entre paréntesis, estoy indicando que es la que tiene más prioridad. Así que tengo que resolver esa primero. Y me daría 8 por 2, 16. Entonces, ¿dónde ubico yo los paréntesis? Cambia el sentido total de la expresión y da un diferente resultado. Y miren acá. Aquí está la potencia. Bien, y tenemos la división de números reales. Si yo no tuviera los paréntesis, sabemos que la potencia tiene mayor precedencia, sobre cualquier otro tipo de operación. Pero como es la división la que está entre paréntesis, esta se hace primero. Tengo que dividir primero 6 entre 3. Lo que me dé de eso, ¿verdad? Lo voy a aplicar. 2 elevado a el resultado de esta expresión. Y en esta tabla tenemos cuáles son los operadores ordenados por su precedencia. Entonces ya les había dicho, lo que está entre paréntesis es el que tiene la mayor prioridad de todas. Después le sigue la potencia. Si en una expresión aritmética hay varios símbolos, yo tengo que resolver la potencia primero. Le siguen en orden de precedencia la multiplicación y la división. La multiplicación y la división tienen el mismo rango de prioridad. De manera tal que si en una operación aritmética yo tengo multiplicaciones y divisiones reales, empiezo a resolverlas de izquierda a derecha. O sea, en el mismo orden que nosotros leemos, en ese mismo orden yo empiezo a resolverlas. Mod, div, y por último tenemos la suma y la resta. Eso con respecto a las operaciones aritméticas que no implican el uso de funciones. Ya vamos a ver qué consiste eso. ¿Alguna duda? Por mi parte no. Lo que sigue aquí en este texto, bueno, miren aquí, hay diversos tipos de operaciones, ya sean aritméticas o logarítmicas, raíces. Una raíz cuadrada aritméticamente se representa así, en notación algorítmica, la misma operación se representa de esta forma. Lo importante que hay que entender acá, bueno, nosotros no nos vamos a poner a hacer esto. Si yo dijera, ay, eléveme, bueno, existe la función, pero mejor no, calcule la raíz cuadrada de 8. Y, ok, voy a tener que hacer un código que despeje esta ecuación que yo tengo acá para determinar la raíz cuadrada. Bueno, eso lo podríamos solicitar si estamos trabajando lógica, para ir depurando nuestra lógica. Pero la realidad de las cosas es que cualquier lenguaje de programación ya incorpora lo que se llaman funciones matemáticas. ¿Para qué sirven? Es lo mismo que en las calculadoras.
Imagínense ustedes que estén trabajando con una calculadora que no incluya la función de raíz cuadrada. Y ustedes tienen que calcular la raíz cuadrada de un número. ¿Cómo le hacen? No quedaría de otra que despejar esta ecuación. Pero si está la función de raíz cuadrada, ¿qué hacemos? Presionamos la tecla de raíz cuadrada y decimos de qué número vamos a determinar la raíz. Estamos haciendo uso de una función de la calculadora. Ese concepto también lo aplicamos a los lenguajes. No tengo que yo programar, ¿verdad? Todo este montón de funciones hasta la potencia. Ya me dan a mí una función, miren, raíz, y todo ese tipo, logaritmos, senos, cosenos, tangentes, todo ese tipo de cosas. Ya los lenguajes de programación, miren, ya me dan funciones para que yo me ahorre el costo de estarlas programando y simplemente llamo a la función. Igual, Psein, que no es un lenguaje de programación, ya me proporciona algunas funciones matemáticas. Esta sección hace referencia a eso. Ya no es necesario programar ese tipo de operaciones. Y eso sería con respecto a lo que son las operaciones aritméticas. Ahora vamos con las operaciones relacionales. Bien. Las operaciones relacionales también se les conoce como las operaciones de comparación. O sea, cuando yo comparo dos o más valores. Y en ese caso, yo solo tengo dos posibles respuestas. O es verdadero o es falso. Si yo pregunto, ¿es 8 mayor a 2? Solo hay dos posibles respuestas. O es cierto o es falso. No cabe otra respuesta ahí. Por eso se caracteriza este tipo de operaciones relacionales. Y en esta tabla tenemos acá la simbología que utilizamos, que puede variar, ¿verdad? Porque cada lenguaje tiene su sintaxis, pero el tipo de operaciones relacionales siguen siendo las mismas. Lo que puede variar es el símbolo, el operador, pero la operación, esas son las mismas en cualquier lenguaje. Si yo quiero comparar, si dos valores son iguales, utilizo el símbolo de igual. Aquí me está hablando de los tipos de datos. Numéricos, lógicos, caracteres, cadena. O sea, ¿con qué tipo de datos puedo trabajar? Porque si yo digo, es una pregunta. ¿Esto será verdadero o falso? ¿Es la A mayúscula igual a la A minúscula? ¿Qué es lo que va a comparar acá? Va a comparar el valor ASCII de la A mayúscula con el valor ASCII de la A minúscula. Y no son los mismos valores. Si ustedes revisan la tabla ASCII, van a ver que ambos tienen un valor diferente. Por lo tanto, esto me da falso. Les puedo comparar valores alfanuméricos, no hay ningún problema. Dice, comparar valores lógicos. Si yo pregunto, perdón, mejor en español, verdadero es diferente de falso. Esto, ¿qué me va a dar esta pregunta? Les pregunto, ¿es lo mismo decir verdadero que decir falso? No, la pregunta ¿es diferente decir verdadero a decir falso? Porque utiliza el signo diferente. Verdadero. Verdadero, porque no es lo mismo verdadero que falso. Entonces, estoy en lo correcto, verdadero. Puedo comparar valores numéricos. Okay. Es el 12 mayor o igual al 10. ¿Qué me dará esto? ¿Verdadero o falso? ¿Es el 12 mayor o igual a 10? Verdadero. Verdadero porque es mayor. Para eso me sirven los operadores de relación. ¿Ok? Para hacer comparaciones. Y no necesariamente los datos tienen que ser numéricos para poderlos comparar. Aquí tenemos los símbolos que se utilizan y las operaciones, igual que, diferente, mayor o igual, menor o igual, mayor que, menor que. Si yo digo 12 es mayor o
No, menor o igual a 12. ¿Es 12 menor o igual a 12? ¿Cuál es la respuesta? Verdadero. Verdadero. No es menor, pero es igual. Yo incluí aquí el igual. Si es menor, me va a dar verdadero. Y si es igual, también me va a dar verdadero. Pero si yo digo es 12 menor a 12, ¿qué resultado me va a dar? ¿Mm? Es falso. Falso. 12 no es menor a 12, 12 es igual. Entonces esa comparación me da falso. Bien, y aquí hay ejemplos. Miren, comparan cadenas de caracteres. La palabra hola con esta misma palabra hola, que realmente no es la misma, porque esta empieza con H minúscula y esta empieza con H mayúscula. No es la misma cadena de caracteres, por eso da falso. ¿Falso es diferente de verdadero? Es lo que les ponía yo acá. Pues sí, es cierto, es diferente. Entonces, verdadero es la respuesta. 3, ¿es menor o igual a 2? No, no es cierto, me da falso. 5 es menor a 12. Es cierto, 5 es menor a 12, el resultado es verdadero. Y miren, la letra A es mayor o igual a la letra A. Verdadero, son la misma. Entonces, como aquí incluye el igual, me da verdadero. El siguiente tipo de operadores que vamos a ver son los operadores lógicos. Bien, ¿para qué se utilizan? Son utilizados para construir expresiones lógicas. ¿Verdad? Estas expresiones incluyen el manejo de solo los tipos de datos lógicos o booleanos. ¿Qué son estos? Los que son verdaderos o falsos. Y el resultado obtenido es verdadero o falso. Bien, existen 3 tipos de operadores lógicos. El AND, que en español es el I, o sea, la Y. El OR, que en español es el O. Y el NOT, en español no, que es la negación de una expresión lógica. Vamos a hacer un ejemplo. Bien. Entonces, solo se trabaja con ellos en tipos de expresiones lógicas, cuya única respuesta es verdadero y falso. Digamos, yo voy a hacer esto. 12 mayor a 7. Y por aquí vamos a poner 20 igual a 3. Estas son preguntas que estoy haciendo. ¿Ven? Ahora, ¿es 12 mayor a 7? ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y en la otra, ¿es 20 igual a 3? ¿Verdadero o falso? Es falso. Es falso. Ok. Pero ¿qué sucede si yo necesito evaluar estas en una misma línea de código? Bien, tengo que hacer una evaluación de ambas para tomar una decisión. Tengo que unirlas. Ambas expresiones, que estas son operaciones de comparación, necesito unirlas. Entonces puedo, dependiendo de lo que yo necesite, utilizar el AND o el OR para unir estas expresiones. Entonces, si yo digo AND, conjunción me dice que es el AND. ¿Qué significa? Bueno, el AND, yo estoy uniendo estas expresiones y necesito que todas sean verdaderas. Ni una tan sola puede ser falsa. Si por lo menos una de ellas es falsa, ya todo lo demás se vuelve falso. Así que los resultados individuales de estas eran verdadero y falso, pero yo vine y las uní con un AND. ¿Qué pasa si yo uno un verdadero con un falso utilizando el AND o ilógico? Dije que con el AND es requisito que todas sean verdaderas. Así que tengo que evaluar qué es verdadero and falso. Verdadero y falso. Me da falso. Todo esto es falso. Aunque una de ellas me dio verdadero. Pero como esta me dio falsa, una sola falsa hace que todo lo demás sea falso. ¿Para qué sirve esto? Bueno,
para evaluar situaciones en donde una aplicación debe de decidir qué hacer. Y tiene que evaluar diversas situaciones. Se evalúa. Bueno, si todas se cumplen, me voy por este camino de acá. Pero si alguna de ellas no se cumple, entonces me voy por este otro camino. Todo esto se trata de tomar decisiones en un programa. Otro ejemplo, más sencillo. Estoy evaluando los requisitos para ingresar a un empleo. Bien, me dice que tiene que ser mayor de edad, que tiene que tener licencia de vehículo liviano y que tiene que tener disponibilidad de tiempo para viajar. Es indispensable que las tres, o sea, los tres requisitos se cumplan. Si viene alguien y dice, ah, bueno, si yo tengo disponibilidad de tiempo para viajar y soy mayor de edad, pero no tengo licencia. No sirve, no me sirve, porque necesito que los tres se cumplan. Entonces, si viene alguien y cumple los tres, todo da verdadero y yo puedo decir, cumple con todos los requisitos. Pero si viene otra persona y dice, bueno, yo solo cumplo dos, no tengo la licencia. Entonces, para los primeros dos, la evaluación dio verdadero, pero para el tercer requisito de licencia, dio falso. Entonces, voy a evaluar todo como falso, porque yo dije, indispensable que se cumplan los tres, obligatorio. Esas condiciones. ¿Tiene licencia de conducir? Es una pregunta. Sí, verdadero. Ok. ¿Es mayor de edad? Sí, es mayor de edad, verdadero. También se cumplió. ¿Disponibilidad de tiempo para viajar? Sí, verdadero. También la cumplió. Todas esas condiciones que son de este tipo, ¿sí? Expresiones lógicas, las enlacé o las uní con un AND. ¿Sí? Para que todas se cumplan. Ahora, si vengo yo y digo, ah, pues no, fíjese que, bueno, con uno de ellos que cumpla, con uno de esos requisitos que cumpla, es suficiente. Bueno, con tal de que sea mayor de edad. Y si no tiene licencia, no importa. Ah, pero si tiene licencia y no es mayor de 21, igual, lo contrato. Un requisito que tenga, no importa cuál, yo lo contrato. Ese es otro tipo de situación, muy diferente al primero. Entonces necesito enlazar las condiciones con otro tipo de operador y en este caso es el OR. El OR significa o se cumplió esta, o se cumplió esta otra, o se cumplió aquella. Al menos una se cumplió. Si al menos una se cumplió, todo va bien. Entonces, se cumplió esta, pero no se cumplió esta otra. Pero como es un OR, evalúo como verdadero. Solo necesité que una se cumpliera para que toda la expresión se haga verdadera. Ahora, el not, ¿para qué sirve? Es una negación. Me invierte el resultado. Miren, si yo aquí pongo not a este verdadero, ¿qué es lo que voy a tener? Niego el resultado, lo cambio. La negación de verdadero, ¿qué es lo contrario de verdadero? Falso. Falso. Entonces, esto lo estoy negando, falso. Y acá vengo con el OR y digo falso. Entonces, miren que en el OR, cuando todas son falsas, no queda de otra. El resultado final es falso. Falso o falso me da falso. Vean acá, ¿verdad? Aquí, en estas tablas se demuestra el comportamiento de los operadores aritméticos. Este A y B acá vienen siendo este tipo de expresiones. ¿Bien? Te dice, si la primera expresión es falsa y la segunda expresión es falsa, y yo las uno con un AND, el resultado final es falso. Si las dos son falsas y las uno con un OR, el resultado final también es falso. Ahora miremos, si la primera es falsa, la primera expresión, y la segunda expresión es verdadera, si yo las uní con un AND, todo va a ser falso.
Pero si yo las uní con un OR, el resultado final es verdadero. Si la primera expresión es verdadera y la segunda expresión es falsa, si yo las uní con un AND, el resultado final es falso. Pero si las uní con un OR, el resultado final es verdadero. ¿Y qué pasa cuando todas las subexpresiones A y B son verdaderas? Verdadero y verdadero, o sea, el AND me va a dar verdadero. Y verdadero o verdadero también me va a dar verdadero. Entonces, miren, ¿cuál es el único caso, viendo esta tabla, utilizando el operador AND, el ilógico, donde el resultado final va a dar verdadero? ¿Cuál es el único caso? Que las dos sean verdaderas. Ajá, donde todas las subexpresiones sean verdaderas. Miren, si hay, aquí es verdadero, falso. Aquí es verdadero y falso. Con una sola que se haga verdadera y yo tengo enlazado con AND, el resultado final es falso. Bien, ahora, hablando del otro operador, del OR, ¿cuál va a ser la única situación en donde las subexpresiones que estén enlazadas con un OR van a dar como resultado final falso? Las que sean Esta, las ¿ves? dos falsas. Ajá, en donde todas las subexpresiones sean falsas. ¿Mm? Si todas las subexpresiones son falsas, miren, falso o falso me da falso. Pero antes cuando yo tenía verdadero o falso, el resultado era verdadero, porque con una sola que sea verdadera, si yo las tengo enlazadas con OR, el resultado final es verdadero. ¿Alguna consulta? No, Lick. ¿No? Mañana vamos a hacer ejemplos de esto. Vamos a practicar este tipo de operadores. Ok. Es que me habían dicho, es que en el campus les aparecía un enlace de Teams. Sí, a mí me parecía. Pero es que yo revisé y yo no tengo ningún enlace de Teams en el campus, solo tengo un enlace de Zoom. Sí, bueno, no sé. A Sí, mí sí me parece. No he revisado, voy a revisar. revise, por favor, porque yo chequeé y es el único, el enlace que tengo ahí posteado es solo para estas videoconferencias, no tengo enlace de Teams. Lick, Siga. yo revisé ahorita el mío y solo me aparecen dos enlaces, el de WhatsApp y el de la clase de Zoom. Bueno, pero ¿quién puso el de WhatsApp? Porque yo no tengo enlace de WhatsApp. En el campus. ¿Ah? A mí solo, bueno, yo estoy revisando ahorita, Lick, y solo está el de Zoom. No aparece ninguno. Sí, porque nadie puede poner en enlace de WhatsApp. Yo no he puesto ninguno, soy la única que puede modificar algo en el campus. No sé. Entonces revisen porque ay, después me preocupé, ¿será que ustedes les está dando entrada a una de las secciones del año pasado de metodología? ¿Verdad? Porque fue hace casi 2 años que utilicé Teams y después no lo volví a Pero, utilizar. perdón, Lick, sí, me confundí con métodos, pero a mí Ah, ok. solo me aparece un enlace, el de Zoom. Exacto, exacto. Chequen ahí. Bien, te finalizamos por hoy y mañana continuamos con ejemplos de este mismo tema. Perfecto. Muchas Feliz gracias. tarde. Hasta mañana. Hasta mañana, Lick. Nos vemos, Lick. Adiós. Hasta pronto, Lick. Adiós.